sido entendido bajo una métrica exclusivamente transaccional, perdón, es decir, un intercambio sea por un bien o un servicio. Sin embargo, pues tenemos que entender que la era, pues todo ha cambiado y que el éxito de un modelo de negocio radica en su capacidad de sanar, nutrir, generar pues conexiones y pues validar a las comunidades locales y a sus recursos biológicos. Entonces, les propongo a lo largo de este espacio, hagamos un viaje, dejemos de lado las posturas técnicas y entendamos que el realismo ecológico y el respeto por la biodiversidad es el camino o posiblemente es el camino estratégico para liderar el cambio del mercado que se está dando. Entonces, como le dijo Gustavo, mi nombre es Servio Samaniego, yo soy magíster en Ingeniería Ambiental y temas de estrategia de sostenibilidad. Llevo más de 10 años impulsando procesos de bioeconomía, economía circular, desarrollo de encadenamientos productivos en Colombia y Ecuador. Hice parte del desarrollo de la estrategia de bioeconomía en Colombia y fui el líder consultor de la Estrategia Nacional de Bioeconomía en Ecuador. Listo. Entonces, como ustedes ven en pantalla, el cambio climático ya no es una advertencia, es una variable de riesgo operativo que puede interrumpir una cadena de suministro, puede alterar los precios agrícolas de la noche a la mañana e impacta directamente el flujo de caja de las empresas. Nos enfrentamos, perdón, a una escasez sistemática de recursos críticos y a mercados internacionales que cierran sus puertas a prácticas extractivas del siglo pasado. Al mismo tiempo, la demanda del consumidor ha dado un cambio radical. Las personas ya no solo compran un producto, sino quieren conocer su origen, evalúan su huella ecológica y castigan a las marcas que no demuestran una ética ambientalmente clara. Y esto no es un llamado a una catástrofe, sino un llamado a un pragmatismo estratégico. La inercia del modelo antiguo hoy en día es el mayor peligro para cualquier organización. Y esta transición es una ventana abierta hacia nuevas oportunidades de innovación y resiliencia empresarial en el territorio. Entonces, y justamente ante este panorama, todos debemos hacernos una pregunta que ustedes ven ahí. ¿Cómo podemos crecer de manera rentable y sostenida en el tiempo sin destruir las bases del entorno biológico y social que hacen posible nuestra propia existencia? Y también tenemos que preguntarnos, ¿es posible el desarrollo ilimitado en un planeta con fronteras físicas reales? ¿Es lógico o es viable sincronizar la rentabilidad del negocio con la preservación del ecosistema? Y posiblemente la respuesta está en el territorio. Puede ser un punto de partida para transformar desafíos en bienestar real y procesos sostenibles. Detengámonos un momento a examinar el corazón del problema, el modelo económico tradicional. Extraer, producir y desechar. Durante más de un siglo construimos y escalamos compañías o empresas basadas en la ilusión de que todos los recursos planetarios son infinitos y que la atmósfera y la tierra son basureros sin fondo. Pero crecer económicamente a expensas de esta degradación ambiental fue la norma o el problema que tenemos actualmente. Hoy sabemos con absoluta certeza que este modelo tiene límites. Desde el punto de vista puramente financiero, el desperdicio continuo de recursos no es una falta de conciencia, sino es una alarmante ineficiencia económica que destruye el margen neto de las empresas. Ustedes han pensado, las empresas, por ejemplo, pagan millones de pesos por disposición de residuos, asumen multas ambientales y dependen de insumos vírgenes con precios volátiles. Esto es sencillamente una decisión pésima basada en negocios. Nuestra tarea como pues, personas que trabajamos temas de sostenibilidad o como líderes es apalancar y rediseñar y construir los cimientos de la producción, reconociendo que cada ineficiencia en el modelo actual representa una semilla del modelo para el futuro. Pues he visitado diferentes empresas a lo largo de mi carrera. He estado pues en Ecuador, en Colombia, en Costa Rica, en México, y me he topado una y otra vez con una variable constante, y es el tema de la biomasa.
La biomasa en muchas empresas se considera como una basura o un subproducto, pero es en realidad una mina de oro biológica sin explorar. Es energía, es materia, es ingrediente orgánico que espera ser procesado. Hablando en términos de eficiencia operativa que ustedes ven aquí en pantalla, cuando combinamos los lentes que evaluamos nuestras mermas, es decir, descubrimos lo que antes era un gasto y ahora se convierte en una nueva línea de ingresos, es la forma en cómo podemos ser más eficientes y más productivos. Por ejemplo, un remanente de caña, un lodo de procesamiento biológico o una cáscara de fruta ya no son basuras. Ahora son materiales con propiedades químicas y físicas en un mercado de bioinsumos que pagan excelentes precios actualmente. Y es ese el verdadero nacimiento de la bioestrategia, transformar el gasto en disposición de residuos en una alternativa de diversificación, perdón, o nuevos modelos de negocio circular. Y ese es el problema, trabajar procesos, trabajar iniciativas, trabajar ineficiencias basadas en soluciones para transformar la industria. Y lo que nosotros hacemos actualmente es simplemente analizar la naturaleza. La naturaleza lleva más de 3.800 millones de años perfeccionando sistemas productivos cerrados, óptimos y completamente regenerativos. La naturaleza no tiene departamentos de gestión, ni de calidad, ni de residuos. En su modelo, el desecho o un organismo es alimento de otro y la base de la vida siguiente. Es una red perfecta compartida. Ahora vamos a aprender cómo podemos inspirar nuestras empresas, nuestros emprendimientos y decisiones o posibles decisiones gerenciales que van a tomar más adelante en una perfecta arquitectura biológica para construir empresas más rentables, más resilientes y conectadas en su territorio. Y una de esas posibles respuestas es la bioeconomía. La bioeconomía puede sonar como un término complejo de laboratorio, pero en la práctica es sumamente intuitivo. Es la ciencia de generar riqueza económica y social a partir de recursos biológicos y el conocimiento avanzado. Pues se trata de sustituir básicamente el petróleo y los químicos de síntesis artificial por la riqueza molecular de nuestras plantas, hongos y microorganismos locales. Tuve la oportunidad de participar en una feria internacional en Italia, donde la muestra representativa de recursos biológicos que llevaba Colombia, Latinoamérica, era impresionante para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios o nuevas deficiencias. Imaginémonos transformar la cáscara del café. Pues no sé si ustedes saben que la cáscara del café contamina fuentes de agua y esas se pueden convertir en ¿qué? En empaques biodegradables. O utilizar bacterias nativas de nuestro suelo para crear fertilizantes orgánicos o bioinsumos que potencien la productividad de los cultivos. Y es esto, la bioeconomía, es tomar la biodiversidad de nuestros territorios, aplicar ciencia y tecnología de precisión y entregar al mercado soluciones de valor que sanen el entorno. Eso es la bioeconomía y eso es lo que busca trabajar procesos de bioeconomía. Y en Latinoamérica tenemos una ventaja. Tenemos casi toda la fauna y la flora de todo el planeta, microorganismos que pueden servir para hacer procesos de bioinsumos. La bioeconomía no puede deslocalizar. Obviamente depende del suelo, de los saberes ancestrales y de la salud ecológica del territorio. Y para complementar esta visión biológica, obviamente debemos entender el fondo de la economía circular, que es una mezcla y es una práctica que van de la mano y que trabajan en procesos continuos. Y ahora les quiero contar cuáles son los 4 pasos que se deben hacer para identificar, para generar procesos y para desarrollar iniciativas o ideas o emprendimientos basados en bioeconomía o basados en economía circular. Y el primer paso es identificar. El primer paso es hacer un mapeo de oportunidades. Y eso quiere decir que tenemos que levantar la mirada hacia el territorio. Yo les pregunto a ustedes si ustedes saben qué residuos genera la empresa en la que trabajan o la cadena de suministro en la que están pues trabajando actualmente, o si saben qué biomasa es la que más abunda en las fincas del territorio,
o se han detenido a cuantificar el costo financiero real que paga una empresa por disposición de residuos que se puede convertir en una materia prima. Y cuando respondamos estas preguntas con rigor matemático, pues obviamente descubriremos que antes se requería un costo de disposición, pero ahora puede valorizarse. Un residuo se puede convertir en empaques. Un suero, un lactosuero, no sé si ustedes saben, se puede convertir en proteína de alta calidad que tiene un valor impresionante en el mercado. Y por ejemplo, las cenizas de combustión se pueden enriquecer sustratos para hacer ecoladrillos y empezar a trabajar procesos de construcción. El segundo paso es identificar identificar soluciones sostenibles basadas en articulaciones y oportunidades del territorio. Es indispensable abrir las puertas del ecosistema productivo y apostar por la innovación abierta. Quiero que se lleven ese mensaje, innovación abierta. Esto significa construir alianzas de mutuo beneficio con universidades, centros de desarrollo tecnológico, centros de innovación y programas de extensionismo. Los centros académicos poseen capacidades, científicos, laboratorios que permiten analizar, generar análisis de pruebas, biomasa, generar capacidades de mercado. Y esto se podría hacer que es una triple hélice, es una capacidad de articulación entre una necesidad que tiene una empresa o un ecosistema que puede dar una posible solución. Y llévense esto también, el desecho de una industria es la materia prima para otro. Por lo tanto, la circularidad intrínsecamente es un juego en equipo. Siempre van a llevar de la mano. Y liderar la sostenibilidad en territorio requiere tender puentes de colaboración. No se pueden trabajar como islas. No pueden trabajar como islas en un proceso de identificación y oportunidades. El paso número 3, que es innovación y colaboración estratégica, viene de la mano de identificar cuáles son esas tecnologías que se pueden aplicar en un desarrollo. Sabemos que hay muchos emprendedores o ideas que tienen que hacer procesos de validación. Siempre se busca un proceso de validación, un proceso de articulación que transforme esa idea o ese desafío en oportunidades reales. Debemos identificar muy bien cuál es esa capacidad o esa viabilidad técnica, económica y regulatoria de esa idea que tenemos. Luego tenemos que acercarnos hacia el rol académico, hacia las universidades o centros de innovación para generar y optimizar procesos. Y por último, acompañar esa simbiosis industrial. Siempre generen alianzas estratégicas entre otras empresas. Trabajar de una manera aislada en procesos de bioeconomía, en procesos de economía circular, pues no es viable, no es rentable en un ecosistema que se ha venido trabajando. El cuarto paso, y es uno de los más importantes, es medir. Existe una frase que no pierde vigencia y que es muy importante y es: lo que se mide no se gestiona y lo que no se gestiona no se puede mejorar. Y esto en el campo de la sostenibilidad requiere o es una matriz crucial. Lo que se mide científicamente, con datos contundentes, corre el riesgo de ser tildado en un mercado que se llama greenwashing. Es lo que dicen: no, usted no está midiendo su cuantificación, no sabe cuánto impacta. Y eso es lo que tenemos que medir y eso es lo que tenemos que analizar. Una estrategia de bioeconomía, se requiere cuantificar de forma rigurosa la reducción de la huella de carbono, el ahorro real de volumen de agua, los ahorros operativos derivados a sustituir insumos fósiles. En temas de bioeconomía, medir es lo más importante. Y es muy importante presentar datos contundentes de triple impacto. Y esta es la llave de acceso a financiación. He trabajado con entidades multilaterales como el BID, como la CAF, como Fundación, que buscan este tipo de ideas, que buscan este tipo de emprendedores, que buscan este tipo de empresas, pero que tienen que medir, tienen que cuantificar, tienen que generar procesos de medición. Y obviamente eso genera transferencia para una empresa o una entidad que puede colocar recursos en el proceso. Entramos al bloque de mayor impacto y valor estratégico en nuestra charla, que es el impulso regional sostenible. Quiero proponerles un cambio de paradigma profundo.
Las corporaciones lideradas del siglo XXI han superado una vieja visión egoísta: extraer valor de las comunidades locales. Las marcas verdaderamente valiosas y requeridas por la sociedad son aquellas que comprenden el bienestar local sobre su propio ejercicio. Esto es una imagen que es en la ejecución de Costa Rica, es en procesos de extracción de petróleo, pero ellos tienen un proceso de convertir cada extracción con un mercado solidario o un acompañamiento que hacen en región. Cuando una empresa se arraiga de forma sostenible y responsable, crea un círculo virtuoso de prosperidad compartida. Genera acción, genera una actividad, pero retorna a su comunidad o a su territorio capacidades. ¿Y esto qué permite? Restaurar el equilibrio hídrico, el equilibrio ambiental, generar procesos de mejoramiento. Y ante una futura crisis que puede tener la empresa, esto es el mejor reconocimiento. Eso es su viabilidad, eso es su posicionamiento en el mercado. Cuando una corporación adopta la bioeconomía o la economía circular en su territorio, deja una huella regenerativa. Y al sustituir, dependencias de plásticos y químicos por incorporar procesos de biomasa, eso lo convierte en un modelo de negocio rentable. Eso lo convierte en un modelo de negocio circular y una capacidad de regeneración. Y tenemos que basarnos en esto, lecciones aprendidas. Los errores en sostenibilidad son la base de la conexión pública. Siempre tenemos que aprender de otras empresas que han fracasado en un proceso o en una línea directa y no en un proceso de economía circular. Y recuerden esto, pues la rentabilidad surge de transformar esos desafíos que se encuentran en territorio, que se encuentran en empresas, en ventajas competitivas a partir de un ejercicio distinto. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes que posiblemente van a ser, y no posiblemente van a ser futuros profesionales en este ejercicio de sostenibilidad, y es para los jóvenes y profesionales que estamos aquí en esta charla, permítame dejarles un mensaje. La sostenibilidad de la bioeconomía ya no son áreas secundarias o materiales electivas en una malla académica. Esto ya hace parte del proceso. Son herramientas, son generación de modelos, son generación de esas ideas o esos emprendedores que están surgiendo en el ecosistema. Y ustedes se van a convertir líderes en un futuro y líderes de empresas. Y los líderes corporativos del mañana no serán aquellos que dominen finanzas tradicionales, sino a quienes sepan traducir la biología y la economía en procesos de circularidad y en retornos financieros robustos. Pero también aquí hay empresarios y el llamado es a la acción. Para los empresarios y directores que nos acompañan, la sostenibilidad siempre será una opción romántica, entre comillas, siempre lo ven como un proceso romántico y un reglón de ser voluntario, es decir, lo puede apropiar o no lo puede apropiar. Pero definitivamente la sostenibilidad ha dejado de ser una opción romántica y se ha convertido en una responsabilidad social corporativa. Hoy representa una estrategia racional de supervivencia, y competitividad en un mercado a largo plazo. Les decía al inicio, el consumidor castiga o premia a las nuevas empresas que tienen procesos de sostenibilidad. Y es crucial y relevante ante estos cambios actuales y ante estos procesos que viene teniendo el consumidor y las empresas, pues, que están en otras latitudes y que tienen otros procesos de acompañamiento. Y recuerden esto, las empresas no evolucionan, pues, o no pierden su lugar. Hay que liderar, esta transición y asegurar la permanencia y transformar los desafíos en oportunidades estratégicas. Ya para cerrar la charla y el ejercicio que nosotros estamos teniendo en este momento, quiero decirles que el crecimiento sostenible no es acumular mayores volúmenes de producción lineal o expensas de nuestro entorno. Consiste en crecer mejor, diseñar productos con inteligencia, generar riqueza en nuestra comunidad local y sembrar futuro real a través de procesos biológicos de nuestro territorio. Recuerden, no solo es la cantidad, es el impacto real y positivo que generamos en el entorno, en el territorio. Generar riqueza es construcción de un futuro basado en la biodiversidad que está en la región o que está en nuestro país.
Y es un llamado a la acción, es ser protagonista del cambio para asegurar la resiliencia colectiva. Entonces, yo quería agradecerles por el espacio. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. También quiero contarles que hago parte de perdón, voy a prender la cámara. Antes de dar paso a las preguntas, quería decirles que hago parte de un programa que se llama Entornos Sostenibles a través de la economía circular. Por eso ven estos logos que están en la parte superior que dice CAR y CTA. Yo trabajo actualmente para el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Estamos liderando un programa en la cuenca del río Bogotá, en la cual queremos apalancar o identificar 715 empresas. A esas 715 empresas vamos a estructurar 40 modelos de negocio. Como les contaba, el modelo de negocio tiene una capacidad de identificar una idea y llevarla al mercado. Y queremos estructurar aproximadamente 10 proyectos y de esos 10 proyectos seleccionar 4 para ser financiados hasta 240 millones. Entonces vean esto como una oportunidad de que esas ideas se conviertan en empresa y que esos emprendedores pues puedan articularse en territorio para acompañar desarrollos y basados en métodos o modelos de negocio y de economía circular. Entonces, Gustavo, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad. Creo que hay preguntas de Mariana Sí, por ahí y hay de Pablo. unas manitas levantadas. Entonces, pues para darle a Mariana, tú la levantaste primero. Adelante. Hola, muy buenas noches, Sergio, muy buenas noches, Gustavo. Primero agradecerte, supremamente interesante y como tú dices, la bioeconomía ya es una realidad. Muchas empresas a veces son reacias a adoptarlas y bueno, yo les cuento, soy estudiante de ingeniería de bioproducción de quinto semestre. Justamente nuestra carrera se enfoca en eso, en la bioeconomía, en la sostenibilidad, en esa transición a lo verde y pues sobre todo como a las empresas y productos sostenibles. Entonces, bueno, mi pregunta es sobre la parte de la bioeconomía. Digamos, pues Sergio, tú que tienes tanta experiencia en esa parte, quería preguntarte, además de los retos que nos mencionan, como las empresas que son muy reacias a la sostenibilidad, de pronto porque le va costos, de pronto porque muchas veces Mariana, yo te dejé de escuchar. No sé si también le pasó a Servio. discurren Sí, en sí. torno a la bioeconomía. Esa es mi pregunta. Mari, no te estamos escuchando muy bien. ¿Me escuchas? Nos, ahí ya mejor. Si quieres, puedes repetir nuevamente Ok, la ok. pregunta. No te Que nada. escuchamos muy bien. Sí, claro, claro. Por supuesto, les comento. El no está un poco grave y soy estudiante de ingeniería de bioproducción de quinto Sí, semestre y justamente nosotros tenemos que ver con la bioeconomía, de aprovechamiento de residuos, de esa transición en los productos y en las empresas hacia lo sostenible. Y pues mi sí, pregunta, Servio, es justamente, además de los retos que nos mencionabas, como que, digamos, las empresas son reacias a la bioeconomía, digamos, es como un poco más elevado el costo de hacer algo sostenible, pues yo quería preguntarte desde tu experiencia, ¿qué le recomendarías a una ingeniera de bioproducción de la Sabana? Además de qué retos has enfrentado desde la experiencia, no solo desde la teoría, pues como sabemos que la bioeconomía ya es una realidad. Gracias. no, gracias, Súper, Mari. Mariana. Qué buena pregunta y te voy a responder desde la sinceridad. Cuando yo he acompañado, pues yo trabajé en una corporación que se llama Biointropic, que es una aceleradora de bionegocios, tiene sede en Medellín. Acompañé por 4 años el desarrollo más o menos de 250 bionegocios y el tema en bioeconomía se llama el Valle de la Muerte. Es un ejercicio que cuando ese residuo, esa biomasa no tiene un análisis, una cuantificación o una validación, estamos en una idea o en una iniciativa, ¿no es cierto? El proceso en bioeconomía ya se genera o ya hay crecimientos a 2 o 3 dígitos cuando pasa o sobrevive ese valle de la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas tienen que entender primero muy bien cuál es su biomasa, cuál es su capacidad, cuál es su volumen, porque en este tipo de negocios tiene 2 variables muy importantes que es qué tipo de biomasa tienes, qué tipo de residuo tienes y qué volumen tienes. Entonces, cuando haces un análisis de esa biomasa o un análisis o cuantificación de esta y sabes qué posibles mercados vas a tener, ya tienes un paso adelante.
Y segundo, hay que llevar a validar y cuantificar. ¿Qué significa validar? Acercarte con otras industrias y empezar a entregar esa biomasa para hacer un ejercicio de innovación abierto, colaboración. No sé si ustedes vieron, hace poquito salió una noticia de Alsec. Alsec es una empresa en Medellín que generó la comida para los astronautas que hace poquito estuvieron en la Luna. Ellos desarrollan productos a partir de biomasa residual, por ejemplo, de lactosuero de leche para generar proteína de alta calidad. Ellos hicieron una inversión muy alta, más o menos 12, 15 millones de dólares para empezar a hacer procesos de validación y ahora tienen resultado. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre digo a las empresas? Primero, hay que identificar esa biomasa que se tiene. Segundo, cuantificarla, volumen y capacidad. Y tercero, empezar a hacer alianzas para hacer procesos de validación. Cuando pasas de ese valle de la muerte, ya ese tipo de productos trabajan a 2 dígitos. Ya entra en un mercado distinto, ya entra en un mercado diferente, ya entras en un mercado de probióticos, un mercado completamente distinto que lo paga. Entonces, ¿qué haría yo? Es cuantificar la biomasa, identificar esa biomasa, identificar esa capacidad que se tiene de articular con otros sectores para que se convierta en materia prima y empezar a hacer análisis. Eso se llama claims. Se va, se entrega a un laboratorio, se hace un análisis y empieza a decirte, ah, mira, esta biomasa residual tiene una capacidad de absorción, esta biomasa tiene una capacidad de color, entonces eso es lo que se busca. Y la bioeconomía no solamente es biomasa, sino es capacidad de productos que se tienen en la zona. Por ejemplo, productos como azaí, canangucha, que son propios de nuestra región y se convierten en materia prima para diferentes industrias que son muy buenas y que pues completamente lo pagan. Entonces, ya para resumir, es cuantificar biomasa, caracterizar biomasa, identificar volumen y hacer alianzas para hacer procesos de validación. Y eso lo viví con muchas empresas que han hecho esa actividad, que pasaron el Valle de la Muerte y ahora pues ya están en un mercado de 2 dígitos, 3 dígitos, facturando mucho dinero. Entonces, sí se puede, es largo, pero pues al final existe resultados muy positivos para las empresas. Gracias, Servio. Listo, gracias Servio, gracias Gustavo, súper, no, efectivamente cuantificar y desde bioproducción lo estamos haciendo, entonces muchísimas gracias. Qué bueno, Mari. No, gracias a ti por participar. Pablo, tú alzaste la mano. Bienvenido. No, no te escuchamos bien. No. Pues si quieres puedes No. describir en el chat la Sí, pregunta y nosotros la leemos. exactamente, sí. Porfa. Bueno, Servio, yo aquí tengo una duda. ¿Cuáles como esos, o sea, si yo tengo mi empresa más o menos en esta zona, que es Sabana Centro, como cuáles son esos acercamientos con estos entes que me pueden ayudar si yo quisiera, digamos que empezar a saber más de estos temas, a saber si mi empresa, digamos que puede migrar allí. No sé, de pronto si tienes algunos tips para podernos acercar a algunos entes reguladores, no sé, de pronto a nivel privado, público, desde tu experiencia. Claro que sí, mira. ¿Qué haría yo si soy empresa? Primero, identificar dentro del ecosistema, hay actores muy importantes y en Cundinamarca hay actores muy interesantes que trabajan temas de bioeconomía y economía circular. Por ejemplo, están actores importantes y reguladores como la CAR, que pone recursos para trabajar procesos de bioeconomía, sostenibilidad o temas de economía circular. Entonces, ese actor es muy importante. Si soy una empresa consolidada, puedo trabajar con estos actores, que el chip ya cambió, es decir, la CAR en estos momentos sí es una entidad de regulación, pero digo, venga, yo quiero trabajar de la mano de las empresas, quiero hacer ese proceso de transición y voy a colocar recursos para poder ejecutar esos ejercicios. Entonces, hay actores importantes como la CAR. Segundo, hay actores y jugadores que hacen procesos de validación. Por ejemplo, está Conec Bogotá, está Fondo Acción, están esos actores que apalancan recursos de entidades de cooperación industrial, de cooperación internacional, perdón, y lo aterrizan en la región.
Entonces, ¿qué es importante tener? Es un proyecto que esté identificado y caracterizado desde el punto de vista de la realidad de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Es lo que decíamos al inicio. Yo tengo, por ejemplo, voy a hablar de una ladrillera. Su ejecución es en un proceso que emite vapor, emite procesos de huella de carbono. Ese tipo de industrias lo que quieren es disminuir esa capacidad. ¿Qué requieren? Recursos. Y esos recursos están en estos actores, en estos jugadores. Pero si me presento solo, pues no tiene fuerza, no tiene capacidad de articulación. Yo tengo que ver con estos actores que son aceleradores de bionegocios, identificación de biomasa, caracterización y hacer una triple hélice. Empezar a identificar cuáles son mis capacidades y bondades para poder trabajar. Entonces, para ya resumir, hay actores como Fondo Acción que colocan recursos, actores como la CAR que también colocan recursos en el ejercicio, actores que acompañan el proceso de aceleración como Conec Bogotá, el CTA como entidad de cooperación, como corporación en procesos de aceleración de bioeconomía. Entonces, hay muchos actores que trabajan programas y proyectos de economía circular y están ávidos por conocer este tipo de empresas o iniciativas que trabajen procesos de economía circular, sostenibilidad o bioeconomía. Entonces, ahí hay actores muy importantes y muy relevantes. Eso es lo que primero hay que hacer, mapearlos para saber cuál es el dolor que tienen y cómo lo podemos cerrar desde la empresa. Claro, no, totalmente. Mira, ya Pablo escribió. Muchas gracias, Pablo. Te lo voy a leer. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Soy estudiante de informática de sexto semestre y quería preguntarte algo sobre el contexto actual. En el cambiante ambiente de la tecnología, ¿cómo podemos garantizar una transición energética sostenible para mantener la creciente demanda de data centers y tecnología de IA en el mercado, teniendo en cuenta los 29 gigavatios adicionales, según el ex CEO de Google, requeridos en la IA para el año entrante y bueno, los 67 adicionales a estos del 2030? Eso es una pregunta muy buena porque básicamente este tipo de informáticas o de actividades de informática requieren mucha agua para poder hacer su ejercicio de entregar información. No sé si la pregunta está direccionada hacia el mercado, los 29 gigavatios adicionales que necesita para hacer procesos de transformación y eso está directamente relacionado en agua, en recurso hídrico. Pues me imagino que él debe conocer que las supercomputadoras o megacomputadoras que tienen en procesos de inteligencia artificial, pues en IA, necesitan alta cantidad de agua, recurso de agua para disminuir la temperatura y demás. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por cada gigavatio que aumente o la capacidad o la velocidad, necesita agua. Y en este momento el recurso hídrico es el más limitante en el ejercicio. Es más, nosotros este año vamos a tener un super niño, quiere decir Mm. disminución de agua, posiblemente apagones, posiblemente tiene que entrar el carbón, otros materiales para poder compensar. Entonces, pues IA es muy interesante, tiene muchas capacidades, pero detrás de eso tiene que agua, recurso de agua, disminución de actividades y demás. Entonces, pues no sé de gigavatios, la verdad no hablo en ese idioma. Yo más lo relaciono con gigavatios, con la capacidad de compensar en recurso hídrico para poder dar una respuesta y eso es el dilema que tiene ahora en temas de IA. A mayor capacidad, mayor volumen de agua para disminuir la temperatura y poder tener una respuesta. Gracias, Servio. Yo creo que también ahí agregando valor a tu respuesta es que también uno como responsable directivo de alguna empresa o estar trabajando, también hay que estar muy alineado con las noticias actuales que se está presentando en las fronteras, que lo que se está viendo de pronto en alta demanda de algunos materiales. Es decir, que uno tendría que tener como la responsabilidad de poder saber como qué factores macroeconómicos, de ambientales y demás, y estar como mapeado constantemente. Esa es mi invitación. También que uno, pues también entre más información tenga uno, pues más estratégico es la decisión porque uno toma de acuerdo a varios criterios.
Entonces, pues también ese super niño que pues uno ya sabe que es muy probable que tengamos déficit de agua de pronto más adelante durante este año. Entonces también es como ir viendo también la incertidumbre a nivel político, económico, social. Es también uno estar como allí, ¿no? O sea, que todo se conecta al fin y al cabo y todo tiene una consecuencia y una causa. Y al final, pues digamos que por eso son los líderes o los gerentes y demás, pero uno tiene que tener un panorama más amplio, ¿no? Ese también es como para ayudarte un poco también a Servio y es mi manera como de ver para todas estas decisiones que uno debe tener a la hora de tomar alguna decisión empresarial. Bueno, ¿alguna duda, inquietud, comentario? Pues también acá tenemos unos minuticos como para ya terminar la charla. Aprovecho también para agradecerte, Sergio, por toda tu exposición, muy buena, muy clara. Aquí digamos que también con estos chicos y con estas personas que están conectadas, pues también, o sí, todo está supremamente bien, pues también el silencio es una respuesta, ¿no? Que lo entendieron muy bien. Veo que no Sí, hay ninguna... Señor. yo quería para complementar, yo estuve, pues, o estuvimos casi todos sentados de ese lado, somos pues estudiantes que queríamos tener siempre las respuestas en esa función y cuando uno sale al mercado laboral o cuando sale al ejercicio, pues se da cuenta de algunas cosas. Yo es más como una recomendación, siempre estén muy alertas, muy pendientes de lo que se está hablando actualmente en el mercado, por ejemplo, temas de bioeconomía, temas de transición, temas de economía circular, pues es lo que se está hablando actualmente y las empresas o algunas de las empresas pues tienden a hacer procesos de transición porque o tienen un tema regulatorio que está ahí o el mercado le está presionando. Entonces, como decía, pues la chica que antes opinó, esas carreras de ahora es un ejercicio que las empresas la están demandando mucho. Un ejercicio de estructura de proyectos, de capacidad de economía, de escalabilidad y demás, ya se habla y siempre están buscando este tipo de espacios para poder atraer a estos nuevos o futuros profesionales. Entonces, es más yo alentar el ejercicio que está haciendo desde la universidad este tipo de espacios yo no los tuve, no tuve esa fortuna de tener estos espacios que yo hubiera querido tener desde el punto de vista de cómo puedo llegar al mercado laboral mucho más preparado, mucho más pendiente, ya con herramientas que yo pueda hablar desde la realidad. Entonces, valoro y felicito este espacio que ustedes generan con los estudiantes y a los estudiantes es eso, es tener ese hábito de conocimiento, de saber qué están hablando y qué están haciendo y vincularse en ese tipo de proyectos que están haciendo. Entonces, yo les invito a que ustedes vean las páginas de Fondo Acción, las páginas de Conec Bogotá, las páginas del CTA que están requiriendo este tipo de profesionales y están requiriendo como este tipo de actividades que se está hablando actualmente en temas de bioeconomía. Entonces, era Bueno, no, felicitar el espacio. Cuenta. no, dale. Servio, mientras te voy a leer ya el último comentario para responderlo de una forma más breve. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Si en algún momento quisieran de pronto tener alguna pregunta o inquietud, que tú eres el experto, digamos, en todos estos temas, ¿cómo te pueden encontrar? Listo. Yo pues estoy en LinkedIn. El tema no he sido como un tema, un referente en temas de bioeconomía. Tuve la oportunidad de estar en Ecuador, como les dije, en Ecuador, en Costa Rica, en México, trabajando estos temas, pero no he generado como una línea, una carrera. En LinkedIn estoy como Servio Samaniego, trabajo todos los temas de proyectos y programas de bioeconomía, de sostenibilidad y ahora, pues como les decía, con el CTA, que siempre está buscando este tipo de profesionales. Están abiertos a